Este video presenta un caso criminal delicado que involucra a menores. Se ha eliminado parte del contenido violento o explícito para cumplir con las políticas de contenido de YouTube. Se recomienda discreción al espectador. Hoy te traemos un True Crime Documentary sobre el caso de Melinda Hoagland, una tragedia que conmocionó al estado de Pensilvania, Estados Unidos, donde surgen profundas preguntas sobre la responsabilidad sistémica dentro de las agencias de protección infantil y las escuelas, así como sobre la responsabilidad social dentro de la comunidad y entre aquellos que eligieron guardar silencio. Do you want to say anything at all in your defense? I'm not here for that. I'm here for it. I'm glad you are. Una niña de 12 años que pesaba solo 50 libras. El peso promedio de una niña de 5 años. Cuando los paramédicos la encontraron, su cuerpo estaba cubierto de moretones, huesos fracturados y rastros de sufrimiento prolongado. Su nombre era Melinda Hoagland, una estudiante excelente que siempre sonreía frente a la cámara de la clase en línea. Pero detrás de esa pantalla se escondía una pesadilla que nadie podría haber imaginado. Un lugar donde su propio padre y su novia habían convertido su hogar en una cámara de sufrimiento. Esto no fue solo un caso sensible, fue un fracaso total del sistema de protección infantil. Una historia que indignó a toda la nación y obligó a todos a preguntarse, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Hoy profundizaremos en el impactante caso de Pensilvania del año 2024, un True Crime Documentary sobre la pérdida trágica de Melinda Hoagland. Un caso que sacudió a Estados Unidos hasta lo más profundo. A comienzos de mayo de 2024, cuando la primavera daba paso al verano y la tragedia alcanzaba su punto máximo. La familia Hoagland vivía en West Calm Township, en el condado de Chester, Pensilvania. Los campos de cebada alrededor del área se volvían verdes y las flores silvestres florecían a lo largo de los caminos. El aire era fresco, el cielo alto y azul, y parecía un campo tranquilo, con pequeñas casas de techos inclinados entre bosques delgados y caminos sinuosos. West Calm siempre había sido una comunidad apacible, a solo 1 hora en automóvil de Filadelfia. La gente venía aquí buscando una vida más lenta y pacífica, más cercana a la naturaleza. La vista de los coloridos jardines de tulipanes y las hileras de cercas blancas la hacía parecer una pintura clásica estadounidense. Melinda Jean Hoagland nació el 4 de julio de 2011, justo en el Día de la Independencia, en Pensilvania. Sus padres eran Rondelyn Smith y Randall Hoagland. Antes de conocer a Rondelyn, Randall había estado casado una vez y tenía 3 hijas, Emily, Abby y Jamie. Después del divorcio en 2006, conoció a Rondelyn y luego nació Melinda, convirtiéndose en la hermana menor en una familia con 3 medias hermanas. Según ellas, Melinda era una niña llena de vida. En verano, corría por el césped, pasaba horas atrapando orugas y esperaba con entusiasmo verlas transformarse en hermosas mariposas. Por las tardes, bailaba por el patio persiguiendo las luces titilantes de las luciérnagas, sosteniéndolas suavemente en sus pequeñas manos antes de liberarlas de nuevo en el cielo nocturno. Atrapar una sola luciérnaga bastaba para hacerla gritar de alegría, como si hubiera encontrado un tesoro. El verano era la estación favorita de Melinda, pero incluso al cumplir 12 años, nunca perdió esa asombrosa inocencia infantil, ese amor por el sol,
las mariposas, las luciérnagas y las aventuras al aire libre. Un alma pura e inocente que amó la vida hasta su último momento. Melinda adoraba el sol del verano y disfrutaba sumergirse en el agua fresca, pero se emocionaba igual con la llegada del invierno. Cada año, cuando comenzaba a nevar, salía corriendo al exterior, agarraba puñados de nieve helada para lanzarla con sus amigos y luego formaba bolas de nieve, una por una, hasta construir un nuevo muñeco de nieve para Melinda. Cada estación traía su propia alegría. Era el tipo de niña que nunca podía quedarse quieta, siempre queriendo correr, reír y disfrutar de la vida al aire libre. Sus hermanas recordaban que Melinda podía hacerse amiga de cualquiera, desde los niños del vecindario hasta los nuevos compañeros de clase. Era el corazón de la diversión, una pequeña luz en cada conversación. Cada mañana se despertaba con una sonrisa radiante, una expresión pura y alegre capaz de levantar el ánimo de cualquiera. Cuando no jugaba afuera, Melinda tenía otro pasatiempo favorito. Le encantaba ver películas, y su preferida de todos los tiempos era Gremlins. Y si alguien le preguntaba qué quería comer, sus respuestas siempre eran simples y dulces: pizza, una Happy Meal de McDonald's o helado. Esas pequeñas cosas eran suficientes para hacerla feliz, suficientes para mostrar que Melinda era realmente una niña común y alegre que amaba la vida con todo su corazón. Melinda no solo era una niña llena de energía en el patio de recreo, sino también una estudiante destacada en el aula. Los maestros la recordaban como una niña extrovertida, educada y trabajadora. Nunca causaba problemas ni molestaba a nadie. Sus calificaciones siempre estaban por encima del promedio y, lo más importante, tenía un corazón bondadoso. Melinda era muy conocida en la escuela por un pequeño pero significativo hábito: escribir tarjetas de agradecimiento a los adultos que la rodeaban, no solo sus maestros, sino incluso los trabajadores de la cafetería que servían almuerzos sencillos cada día recibían sinceras notas de gratitud de su parte. Para Melinda, la amabilidad nunca era demasiado pequeña para expresarla. Realmente era una niña maravillosa, alegre, educada y amable con cada amigo, cada adulto, con todos los que conocía. Simplemente no había mejor manera de describir a Melinda que decir que era el tipo de niña con la que todo padre y maestro soñaría. Como Emily, Abby y Jamie eran sus medias hermanas. La mayoría del tiempo vivían con su madre biológica, pero los fines de semana se quedaban con su padre, junto con Melinda y su madre. Recordaban a su padre, Randall, como un hombre bastante estricto. Establecía reglas claras, pero no de manera aterradora, sino como muchos padres que quieren que sus hijos sigan el camino correcto. En 2019, cuando Melinda tenía 8 años, la familia pasó por un gran cambio. Sus padres se separaron. El tribunal otorgó a Randall la custodia principal. Durante la semana, Melinda vivía con su padre, y 3 fines de semana al mes visitaba a su madre. En verano, se turnaban para cuidarla, una semana con su papá y la siguiente con su mamá. Un equilibrio frágil destinado a asegurar que Melinda nunca careciera de amor de ninguno de los dos lados. El acuerdo de custodia también incluía un detalle importante. Melinda tenía derecho a comunicarse libremente con ambos padres en cualquier momento, ya fuera por llamada telefónica, mensaje de texto o cualquier otro medio. Nunca debía ser restringida.
Eso les daba a sus hermanas cierta tranquilidad, pues creían que Melinda siempre tendría una conexión, una vía para comunicarse cuando lo necesitara. En un acuerdo de custodia del verano de 2020, se dejó claro un detalle muy importante. Melinda no podía quedarse sola por más de 1 hora con la nueva novia de Randall, Cindy Warren. El tribunal no incluyó esta condición por casualidad. Cindy tenía un pasado problemático. Anteriormente había cumplido una condena en prisión por poner en riesgo el bienestar de su propio hijo. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Randall aún así llevó a Cindy a la vida de su hija. A partir de ese momento, la relación de Melinda con sus medias hermanas comenzó a fracturarse. Emily, la mayor, una vez llamó a Randall para advertirle sobre el historial de Cindy, pero él lo desestimó diciendo: «Eso no es algo de lo que debamos hablar». Las hermanas mayores solo podían esperar que el pasado no se repitiera, que Cindy hubiera cambiado y que Melinda permaneciera a salvo. Pero nunca habrían imaginado que el silencio de los adultos en aquel entonces se convertiría en el comienzo de una tragedia irreversible. Y uno podría preguntarse, ¿por qué existía una cláusula tan extraña en primer lugar? ¿Por qué el tribunal especificó que Melinda no podía quedarse sola con la nueva novia de Randall, Cindy, por más de 1 hora? La razón detrás de esta condición especial no era difícil de entender. Cindy Warren tenía un historial preocupante relacionado con acciones que pusieron en peligro la seguridad de un menor. En 2009, fue condenada a entre 3 y 7 años de prisión tras declararse culpable de poner en riesgo el bienestar de un niño. Y ese niño era su propio hijo. Pero su patrón de inestabilidad comenzó años antes, cuando Cindy estaba casada con un hombre llamado McKinley Warren. A comienzos de los años 2000, vivían en Pensilvania. Para sus vecinos, no eran vistos como una pareja tranquila, sino como una fuente constante de problemas. Su hogar a menudo estaba lleno de gritos, ruidos de cosas rompiéndose y olor a alcohol. Los vecinos tuvieron que llamar a la policía en varias ocasiones, y cuando los agentes llegaban, la pareja rápidamente fingía que todo estaba bien, como si la casa nunca hubiera sido escenario de conflicto. Pero la verdad estaba lejos de eso. Cindy a menudo perdía el control de sus emociones, gritaba, se enfadaba y a veces se veía obligada a salir de la casa bajo la influencia. Ese fue el comienzo de un largo historial lleno de caos, conflictos y falta de responsabilidad hacia los propios niños que vivían bajo su techo. En enero de 2007, un vecino empezó a preocuparse. Se dio cuenta de que hacía días que nadie veía a Isaiah, el hijo de 4 años de Cindy y McKinley. Antes de eso, el vecino había notado unas marcas preocupantes en el cuerpo del pequeño. Conociendo el mal genio de la pareja, decidieron llamar a la policía para verificar su bienestar. Cuando llegaron los agentes y llamaron a la puerta, Cindy y McKinley no estaban en casa. Solo abrió su hijo de 10 años. Él guió a los agentes para encontrar a Isaiah, y lo que vieron dejó a todos atónitos. Isaiah era pequeño y delgado, y su cuerpo mostraba múltiples signos de lesiones. Un agente describió más tarde: el niño parecía débil, exhausto, como si acabara de pasar por una situación grave, pero no era un luchador, era simplemente un niño de 4 años. Isaiah y los demás niños del hogar fueron retirados inmediatamente de ese entorno peligroso. Esa noche, McKinley fue detenido. Durante el interrogatorio, admitió haber tenido un encuentro violento con Isaiah. ¿Y el motivo? Porque el niño tenía dificultades para aprender a ir al baño.
un niño de 4 años, tratado con crueldad por algo completamente normal en pleno proceso de crecimiento. Esa fría justificación reveló solo un atisbo de la inquietante verdad dentro del hogar de Cindy y McKinley. Es decir, es horrible, pero ese no fue el final de la investigación. En el año 2000, Cindy y McKinley habían obtenido la custodia de Jessica, la hija de McKinley de una relación anterior. Antes de eso, Jessica vivía con su madre biológica, pero en 1999, su madre fue detenida por poner en peligro el bienestar de un niño. Como resultado, Jessica fue enviada a vivir con su padre y Cindy. El 1 de diciembre de 2000, Cindy y McKinley llevaron a Jessica, que entonces tenía solo 2 años, al hospital. Les dijeron a los médicos que se había caído ligeramente de un auto estacionado. Se había golpeado la cabeza contra la acera y había perdido el conocimiento. Según su relato, fue una emergencia que requirió atención inmediata. Pero cuando los médicos examinaron a Jessica, la verdad salió a la luz. No solo tenía una lesión en la cabeza, el cuerpo de la pequeña mostraba múltiples signos de daño en diferentes etapas de curación. Esas lesiones eran completamente incompatibles con una simple caída. Los médicos alertaron de inmediato a la policía, sospechando que Jessica había sido maltratada. Jessica se encontraba en estado crítico. El equipo médico decidió trasladarla en helicóptero al Hospital Infantil de Filadelfia, el único lugar que ofrecía una posibilidad de recuperación. En un momento como ese, la mayoría de los padres estarían desesperados, permaneciendo junto a su hija, rezando por ella cada segundo. Pero Cindy y McKinley no lo hicieron. No fueron. Regresaron a casa en silencio, dejando a su hija de 2 años sola durante el tratamiento de emergencia. Cuando los médicos notaron las marcas sospechosas en el cuerpo de Jessica, alertaron de inmediato a la policía. El 1 de diciembre, un oficial llegó a la casa de Cindy y McKinley para investigar. Pero lo que presenció fue aún más impactante que el estado de la pequeña. La pareja parecía completamente tranquila. Se preparaban para ir a dormir, conversando como si nada hubiera ocurrido. Mientras su hija de 2 años estaba a kilómetros de distancia, siendo tratada en estado crítico en un hospital infantil, no mostraban urgencia, ni preocupación, ni señales de miedo o angustia. Trágicamente, Jessica falleció. Al día siguiente, murió en el hospital, y el mismo oficial que los había visitado el día anterior regresó a esa casa, esta vez para dar la noticia desgarradora. Pero la reacción de Cindy y McKinley siguió siendo la misma, fría, sin emoción, distante. Una niña de 2 años perdió la vida sola en un hospital. Su padre y su madrastra, las mismas personas que debieron estar a su lado en esos momentos finales, no derramaron ni una sola lágrima. Esa imagen dejó indignados a todos los que escucharon la historia y los llevó a preguntarse, ¿fue realmente un accidente trágico o había una verdad oculta que aún esperaba ser revelada? Después del fallecimiento de Jessica, los médicos forenses realizaron un examen médico y los resultados hicieron que todas las sospechas fueran aún más claras. Las marcas en su cabeza no se parecían a las de una caída accidental, sino que eran más consistentes con un fuerte impacto contra una superficie dura. El cuerpo de Jessica también mostraba múltiples lesiones en diferentes etapas, algunas antiguas y otras recientes, lo que indicaba que pudo haber sufrido un maltrato prolongado en lugar de un solo incidente aislado.
Los médicos también confirmaron que antes de mudarse con Cindy y McKinley, Jessica había sido una niña sana. No existía ninguna explicación médica para el grave estado de su cuerpo. Estos hallazgos llevaron a la policía a iniciar una investigación penal completa. Comenzaron a preguntarse, ¿había sido Jessica dañada en el mismo hogar donde debía estar protegida? Y si era así, ¿quién era realmente el responsable? Pero en ese momento, aunque todas las sospechas apuntaban hacia Cindy y McKinley, las autoridades carecían de las pruebas directas necesarias para procesarlos. El caso poco a poco cayó en el estancamiento. Trágicamente, la pérdida de Jessica, de 2 años, se perdió entre interminables procedimientos legales. Durante la investigación, las autoridades retiraron temporalmente a todos los niños del hogar de Cindy y McKinley. Para muchos, eso trajo una sensación de alivio. Al menos los pequeños estaban fuera de un entorno peligroso. Pero según los informes policiales, la pareja mostró casi ninguna preocupación. No estaban devastados, no parecían afectados, y apenas mostraban interés por el hecho de que sus hijos habían sido apartados de ellos. El problema era que, a pesar de todas las señales que mostraban que Jessica había sufrido un daño grave, los investigadores aún no podían reunir pruebas directas suficientes para presentar cargos. Las marcas, las declaraciones, todo apuntaba a una verdad sombría, pero faltaba la pieza final de evidencia. Y luego, increíblemente, Cindy y McKinley finalmente recuperaron la custodia de sus hijos. La muerte de Jessica se desvaneció en el silencio legal, mientras la pareja continuaba viviendo como si nada hubiera pasado, aún bebiendo, aún causando disturbios y aún teniendo control sobre niños inocentes. 7 años después, cuando Isaiah fue encontrado con múltiples señales visibles de lesión, la policía se vio obligada a preguntarse nuevamente qué había ocurrido realmente dentro de ese hogar. ¿Y fue la muerte de Jessica en el año 2000 realmente solo un accidente trágico? Había demasiadas similitudes entre las lesiones de Isaiah y las que una vez se documentaron en el cuerpo de Jessica, lo que llevó a los investigadores a reabrir el caso antiguo. Fue entonces cuando Cindy finalmente admitió la verdad. Confesó que el día en que Jessica falleció, ella había estado sola en casa con la pequeña. Jessica necesitaba que le cambiaran el pañal, pero Cindy acababa de pintarse las uñas. El esmalte aún estaba fresco y no quería arruinarlo, así que, en lugar de hacer esa sencilla tarea ella misma, llamó a McKinley, que estaba en un bar bebiendo, y le dijo que regresara a casa para cambiar el pañal de la niña de 2 años. Esa explicación no tenía sentido. El esmalte de uñas se seca en minutos. Una madrastra podría haber atendido a Jessica y repintado después. Pero la verdad era que a Cindy no le importaban las necesidades de la niña. Le faltaban atención, empatía y responsabilidad hacia Jessica. McKinley finalmente regresó a casa. Y lo que ocurrió después dentro de esa vivienda sigue siendo un misterio inquietante. Los fiscales creen que él causó un daño grave a Jessica. Al día siguiente, la niña de 2 años falleció en el hospital, con dolor y sola. Al final, McKinley fue responsabilizado ante la ley. Fue acusado no solo de causar daño grave a Isaiah, sino también en relación con la muerte de Jessica en el año 2000 en el tribunal. McKinley admitió su culpabilidad y recibió una sentencia máxima de 50 años de prisión.
Pero lo que indignó a muchos fue que Cindy, la persona que vivía con él, que presenció todo y guardó silencio, escapó de cargos penales graves, porque aceptó cooperar como testigo. Cindy fue tratada como una informante colaboradora y no enfrentó responsabilidad legal directa por la muerte de Jessica LaPointe. En enero de 2009, Cindy se declaró culpable de un cargo menor: poner en peligro el bienestar de un menor, específicamente relacionado con su hijo Isaiah. Durante el juicio, tanto sus amigos como su hermano pidieron clemencia al tribunal. Describieron a Cindy como una madre alegre que amaba a sus hijos y afirmaron que ella misma había sido víctima de un conflicto doméstico causado por McKinley. Según ellos, Cindy había estado atrapada en un matrimonio turbulento. Había contactado a la policía en múltiples ocasiones, pero nunca recibió ayuda. Sin embargo, para los investigadores que habían estado involucrados desde el principio, la situación se veía muy diferente. Ellos creían que Cindy no era completamente inocente. En cualquier momento pudo haber dado información sobre la pérdida trágica de Jessica o el maltrato hacia Isaiah. Pero Cindy eligió el silencio e incluso proporcionó declaraciones falsas en varias ocasiones para proteger a su esposo. En otras palabras, no fue solo una víctima, sino un eslabón dentro de la tragedia, una parte de la cadena de acontecimientos que condujeron a consecuencias devastadoras para los niños. Durante la audiencia de 2009, algunos amigos siguieron defendiéndola. Insistieron en que Cindy había llamado muchas veces a las autoridades en busca de ayuda, pero nadie respondió. Argumentaron que ella era simplemente una víctima de McKinley y que estar lejos de él ya era algo bueno para ella. Una persona incluso dijo: "Ahora ha perdido su libertad, y eso es injusto. No se merece esto". Pero quienes realmente habían investigado el caso lo veían de otra manera. El oficial a cargo de los casos de Jessica y Isaiah declaró claramente: decir que Cindy hizo todo lo posible por involucrar a las autoridades simplemente no es exacto. Cindy pudo haber hablado. Sabía muy bien que McKinley era responsable de la pérdida trágica de Jessica y del daño causado a Isaiah. Pero en lugar de decir la verdad, Cindy eligió el silencio y la protección. Dio declaraciones falsas para encubrir a su esposo, y no fue hasta que un vecino denunció la situación que la verdad finalmente salió a la luz. Los investigadores creían que Cindy desempeñó un papel más importante del que mostraban los registros legales. Era posible que compartiera responsabilidad en las acciones de McKinley, pero debido a la falta de pruebas directas para procesarla, Cindy recibió solo una condena de entre 3 y 7 años de prisión por poner en peligro el bienestar de un menor. Después de cumplir su sentencia, Cindy regresó a una vida normal. Nadie habría imaginado que años después, su nombre volvería a estar vinculado a una tragedia aún más grave, esta vez relacionada con una niña de 12 años llamada Melinda Hoagland. Por esa razón, el acuerdo de custodia recalcaba que Melinda nunca debía quedarse sola con Cindy por más de 1 hora. Cindy tenía antecedentes de poner en riesgo a un menor y había estado relacionada con la muerte de la pequeña Jessica. Sin embargo, a pesar de todo, en 2019, Randall Hoagland comenzó a salir con Cindy. Su presencia cambió rápidamente el ambiente familiar. Jaime, una de las hijas mayores de Randall, había estado viviendo con su padre y con Melinda. Pero una vez que Cindy se mudó, a Jaime ya no se le permitió quedarse allí. Poco a poco,
Cindy creó distancia, alejando a Randall de sus otros hijos. Emily, la hija mayor, pronto percibió el peligro. Llamó a su padre y le preguntó directamente: ¿Sabes de qué fue declarada culpable esta mujer? ¿Sabes cómo es su pasado? Pero Randall la desestimó fríamente, diciendo: eso no es algo de lo que debamos hablar. Sin poder hacer nada, Emily solo podía esperar que quizás Cindy hubiera cambiado, que su pasado problemático no se repitiera y, sobre todo, que Melinda, la alegre e inocente hermanita, nunca tuviera que soportar el mismo dolor que Jessica o Isaiah habían sufrido. Para el año 2023, la familia Randall, Cindy, Melinda y el hijo de Cindy, Gavin, se mudó del condado de Monroe a West Calm Township, en el condado de Chester, Pensilvania. Desde ese momento, la conexión ya frágil entre Melinda y sus medias hermanas quedó casi completamente rota. Emily, Abby y Jaime solo podían preocuparse, ya que las llamadas, los mensajes y las oportunidades para ver a Melinda se volvían cada vez más escasas. La última vez que realmente vieron a su hermana fue después de una competencia en la que Randall había participado, celebrada en otra ciudad. En ese momento, Randall, Cindy y Melinda se alojaban en un hotel. Jaime decidió ir allí en persona, llevando algo de comida solo para tener la oportunidad de ver a su hermana. Al entrar en la habitación, Jaime sintió de inmediato algo extraño. La habitación del hotel estaba incómodamente fría. El aire acondicionado soplaba con demasiada fuerza, y Melinda estaba acurrucada bajo varias mantas. Aún así, la niña intentó incorporarse, ofreciendo una pequeña sonrisa para tranquilizar a su hermana, diciéndole que estaba bien, que había empezado a hacer nuevos amigos en su escuela, pero ese breve momento de felicidad fue interrumpido rápidamente. Cuando Randall y Cindy regresaron al hotel, dijeron que era tarde, que necesitaban descansar y casi de inmediato le pidieron a Jaime que se marchara. Después de mudarse al condado de Chester, Melinda se inscribió en la escuela secundaria North Brandywine. Al principio, todo parecía estar bien. Era sociable. Hizo nuevos amigos rápidamente y continuó destacándose académicamente. Los maestros la recordaban como una estudiante brillante, alegre y extrovertida, pero pronto comenzaron a aparecer señales preocupantes. Melinda empezó a faltar a la escuela con más frecuencia. En solo un año, estuvo ausente 35 días, de los cuales solo 10 tenían justificación válida, mientras que los otros 25 no tenían explicación alguna. Eso era inusual para una niña que siempre había amado la escuela tanto como Melinda. A finales de noviembre y principios de diciembre de 2023, ocurrió lo que todos temían. Melinda fue retirada oficialmente de la escuela y pasó a recibir clases en línea. Y todos sabemos que cuando un niño es sacado repentinamente de las clases presenciales para estudiar en casa, suele haber una razón oculta. Es una manera de limitar el contacto con maestros y amigos. Las personas más propensas a notar cambios en el comportamiento o marcas sospechosas en el cuerpo. Desde ese momento, Melinda prácticamente desapareció de la vida social. Nadie volvió a verla realmente. En enero de 2024, solo unos meses después de que Melinda fuera retirada de la escuela, surgió otro patrón inquietante. En la página de Facebook de Randall, el padre que solía publicar con frecuencia fotos familiares, Melinda ya no aparecía en ninguna. Él seguía publicando regularmente fotos con Cindy, con Gavin,
el hijo de Cindy, e incluso momentos felices llevándolo al cine o a actividades de exploradores, pero no había ningún rastro de Melinda. Eso planteó una pregunta profundamente preocupante. Si Randall salía a divertirse con Gavin, ¿dónde estaba Melinda? ¿Y por qué Cindy tampoco aparecía en esas salidas? Las últimas fotos conocidas de Melinda fueron de la Navidad de 2023, pero en lugar de la niña llena de vida que todos recordaban, se veía pálida y agotada, con un cambio notable en su apariencia en comparación con antes. Y en algunas de esas fotos, sus manos mostraban marcas sospechosas que dejaron a muchas personas preguntándose. Lo que lo hizo aún más desgarrador fue que, durante su tiempo en la educación en línea, Melinda continuó destacándose como una estudiante ejemplar. En cada clase encendía su cámara, sonreía con alegría y participaba activamente en las discusiones. Sus tareas siempre estaban completadas con anticipación. Los maestros la elogiaban como una niña inteligente y aplicada. En marzo de 2024, Melinda fue nombrada Estudiante del Mes. A finales de abril, fue colocada en todas las clases de honor. El 3 de mayo apareció en la pantalla de su aula virtual con su sonrisa habitual. Nadie podría haber imaginado que esa sería la última vez que se la vería con buena salud. Solo un día después, el 4 de mayo de 2024, Randall Hoagland llamó al 911 para informar que su hija estaba en una emergencia. La policía llegó a la casa a las 7:28 de la tarde. Melinda fue trasladada rápidamente al hospital, pero todos los esfuerzos por salvarla fallaron. A las 9:58 de la noche, la niña de 12 años, conocida por ser una estudiante brillante y destacada, fue declarada sin vida. Cuando fue interrogado, Randall afirmó que Melinda había tenido un pequeño incidente mientras jugaba en un parque acuático y que se había caído de su bicicleta una vez. Pero esas explicaciones no coincidían con el grave estado que los médicos encontraron al recibirla. El personal médico notó de inmediato que Melinda mostraba señales de desnutrición extrema. En ese momento, pesaba solo unas 50 libras, muy por debajo del promedio para una niña de 12 años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, una niña sana de esa edad suele pesar entre 68 y 135 libras, lo que significaba que Melinda tenía un peso considerablemente bajo. Los médicos concluyeron que había sufrido una desnutrición prolongada. El descubrimiento más impactante fue que la última vez que Melinda había sido vista por un médico fue en noviembre de 2021, casi 3 años antes de su fallecimiento. En aquel entonces, pesaba 77 libras. Eso significa que, en lugar de ganar peso mientras crecía, había perdido alrededor de 27 libras durante los años en los que debería haber estado desarrollándose y prosperando. Una verdad innegable permanecía. Melinda no había recibido la atención básica que todo niño necesita para crecer y mantenerse sano. Piénsalo, durante casi 3 años, en la etapa en que una niña debería estar creciendo y aumentando de peso, Melinda, en cambio, perdió 27 libras. Eso es imposible. Ningún cálculo puede explicarlo más allá del hecho de que había sufrido una desnutrición grave y prolongada. Cuando las enfermeras preguntaron, Randall y Cindy simplemente dijeron que Melinda había perdido algo de peso en los últimos meses y que habían planeado llevarla al médico, pero no habían tenido tiempo.
pero su estado hablaba por sí mismo. Melinda llegó al hospital en condición extremadamente crítica, con múltiples señales visibles de daño físico y deterioro. Los médicos describieron su cuerpo como gravemente debilitado, requiriendo atención de emergencia inmediata. Nadie podía creer que eso fuera el resultado de algo común, como una caída de bicicleta o un accidente menor. Claramente, detrás de su estado físico había un período prolongado de maltrato y abandono. El personal del hospital se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de un accidente típico. Notificaron de inmediato a las autoridades. A partir de ahí, se inició una investigación que condujo a descubrimientos profundamente preocupantes a lo largo del caso. Los días 5 y 6 de mayo. Los investigadores registraron la casa donde Melinda vivía con su padre y su novia. Lo que recogieron incluía una cámara de timbre, dispositivos electrónicos, cuadernos, pertenencias personales y varios artículos relacionados con seguridad y vigilancia que fueron enviados para su análisis. Pero eso era solo la punta del iceberg. Cuando los especialistas analizaron los datos de los teléfonos y del sistema de vigilancia del hogar, salió a la luz una verdad perturbadora. Desde 2021, durante varios años, Melinda había soportado un trato severo y negligente por parte de su propio padre y de la mujer que vivía con él. Cindy sufrió no solo daño físico, sino también un profundo sufrimiento psicológico. La que alguna vez fue una niña alegre de 9 años, se convirtió gradualmente en víctima de un entorno estrictamente controlado dentro del mismo hogar donde debía estar segura. A partir de los datos recopilados, los investigadores descubrieron que Melinda estaba casi completamente confinada en su propia casa. Un pequeño espacio en el sótano se convirtió en el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo, careciendo de necesidades básicas. Sus comidas y su descanso estaban estrictamente regulados. A veces, no se le proporcionaban adecuadamente. Melinda también era obligada a participar en actividades físicas que superaban sus límites, incluso cuando no se sentía bien. Randall y Cindy usaban las cámaras de seguridad de la casa para vigilar y dar órdenes a Melinda a distancia, pero en lugar de palabras de aliento, lo que ella escuchaba con frecuencia eran comentarios de crítica o reprimenda. Las razones de esos regaños eran a menudo triviales: olvidar hacer una tarea, entregar los deberes tarde, no sonreír cuando la cámara estaba encendida durante la clase o sentarse en la posición equivocada. A veces, incluso el error más pequeño llevaba a un fuerte reproche. En la misma casa que debía ser su refugio seguro, Melinda vivía bajo vigilancia constante, privada de libertad y sin el cuidado ni el cariño que todo niño merece. Las grabaciones también revelaron un detalle que hizo estremecer a todos. La despensa de la casa tenía un candado. Lo único que Melinda necesitaba para sobrevivir, la comida, no se le proporcionaba adecuadamente. No tenía derecho a tocar un trozo de pan o un refrigerio a menos que se le diera permiso. Pero la crueldad no se detenía ahí. Randall y Cindy no solo maltrataban a Melinda, convirtieron su sufrimiento en motivo de alarde. Grababan a la niña siendo privada de libertad, mal alimentada y reprendida con dureza, y luego se enviaban esos videos entre ellos con mensajes de jactancia como «Mira lo que le hice hoy» o «Mira cómo reacciona». Ya no se trataba de un acto impulsivo, sino de algo calculado, una forma cruel de presumir en la que la miseria de una niña de 12 años
se convirtió en algo de lo que se sentían orgullosos y compartían. Un juego perverso en el que solo Melinda era la víctima. Una de las pruebas más perturbadoras fue un video de diciembre de 2022. En él, Cindy acusaba a Melinda de mentir y de haberle hecho daño emocional. Como castigo, Cindy obligó a la niña a sostener una pila de libros sobre la cabeza durante 25 minutos. Con solo 50 libras de peso, aproximadamente lo que pesa una niña de 5 años. Melinda logró resistir unos 15 minutos antes de que los libros cayeran al suelo. En lugar de detenerse, Cindy utilizó objetos para causarle daño en la cabeza. Luego hizo que Melinda recogiera la pila, la colocara de nuevo sobre su cabeza y empezara de nuevo. Sin detenerse ahí, Cindy gritó, insultó y amenazó con que el maltrato continuaría por mucho tiempo, mientras Melinda temblaba tratando de sostener los libros. Cindy seguía humillándola, llamándola inútil y diciéndole que solo se le serviría salsa picante en la cena. Cruelmente. Cindy convirtió esa escena en un trofeo. Le envió un mensaje a Randall alardeando. «Golpéala cuando llegues, échala a la ducha, luego pondremos más libros sobre su cabeza». Y solo un día después de este incidente, Melinda dejó de asistir repentinamente a la escuela por razones que nunca fueron explicadas. Y si lo recuerdas, su expediente académico estaba lleno de ausencias similares sin justificación. 25 días a lo largo del año. En varios videos, los investigadores observaron que los movimientos de Melinda estaban restringidos y su espacio vital era limitado. La policía confirmó que a menudo la mantenían cerca de muebles dentro de la casa, a veces en el área del sótano, incluso bajo un control tan estricto. Melinda seguía siendo obligada a realizar actividades físicas exigentes que superaban su fuerza, como caminar en el mismo lugar, hacer sentadillas repetidas o mantener posiciones fijas durante largos periodos. La investigación reveló que incluso mientras asistía a clases virtuales, Melinda permanecía bajo una estrecha supervisión. Su espacio de trabajo estaba colocado en una posición fija para que la cámara no captara todo el entorno. En la pantalla, parecía ser una estudiante normal, pero en realidad no era libre de moverse. Durante esos momentos, Cindy y Randall constantemente la regañaban y le gritaban. En una grabación de audio se podía escuchar claramente la voz de Cindy. «Sigue moviéndote y no esperes desayuno ni almuerzo mañana, porque no terminaste la tarea de hoy, y tampoco habrá cena, porque necesito descansar». Los investigadores descubrieron que desde tan temprano como 2021, Randall y Cindy habían comenzado a intercambiar mensajes negativos sobre su trato hacia Melinda, desde junio hasta septiembre de 2022. A la niña se le negó repetidamente una alimentación y agua adecuadas y fue obligada a realizar ejercicios y posturas físicas prolongadas muy por encima de su capacidad. Para febrero y marzo de 2023, Melinda faltó casi un mes a la escuela debido a graves problemas de salud, pero en lugar de llevarla al médico, Cindy y Randall la mantuvieron en casa para evitar que alguien notara su estado. Entre 2021 y 2024, la policía encontró numerosos mensajes entre ambos sobre cómo ocultar la situación de Melinda. La primera grabación, en la que se mostraba la restricción de movimientos de Melinda, databa de diciembre de 2023, solo unos meses después de que instalaran el sistema de cámaras en el hogar, y en abril de 2024, apenas un mes antes del fallecimiento de Melinda.
Cindy y Randall realizaron acciones que le causaron lesiones alrededor de los ojos, afectando su visión. La última foto conocida de Melinda con vida fue recuperada y fechada el 3 de mayo de 2024, solo un día antes de su fallecimiento. En la imagen, Melinda mostraba leves marcas de lesión alrededor de los ojos y señales visibles de mala salud. Los investigadores concluyeron que esto podía indicar un trauma interno. Ese día, la familia había ido de campamento a un parque cercano. Un testigo informó haber visto a una niña de pie afuera en el frío, completamente empapada y temblando junto a una tienda de campaña. Se cree que esa niña era Melinda, a través de mensajes de texto recuperados entre Cindy y Randall. La policía determinó que Melinda perdió el conocimiento en algún momento entre la 1 y las 4 de la madrugada del 4 de mayo. Pero la pareja no llamó a los servicios de emergencia de inmediato. En cambio, alrededor de las 4 de la mañana, llevaron a Melinda de regreso a casa. Un video la mostraba inmóvil en el asiento trasero, mientras Cindy y Randall repetidamente decían su nombre. Al regresar a casa, no contactaron ningún servicio médico. Tampoco buscaron asistencia profesional. Según las conclusiones de la investigación, en lugar de llevar a su hija a un hospital, colocaron a Melinda en una posición fija en el área del sótano, y en una grabación de audio de ese mismo momento, se podía escuchar claramente la voz de Cindy gritando palabras duras hacia la pequeña. Desde alrededor de las 4 de la madrugada del 4 de mayo de 2024, Melinda ya había perdido el conocimiento y no mostraba respuesta alguna. Las grabaciones desde el interior del coche la mostraban desplomándose en el asiento trasero mientras Cindy y Randall intentaban llamarla por su nombre. Cuando llegaron a casa, no pidieron ayuda ni la llevaron a un centro médico. En cambio, la llevaron al sótano y la acostaron allí en una posición fija. Desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, más de 15 horas, Melinda permaneció inconsciente y aún así nadie llamó al 911. Los mensajes de texto entre Cindy y Randall durante ese tiempo revelaron que malinterpretaron el estado de Melinda, suponiendo que solo estaba descansando o fingiendo. En un momento incluso hablaron de usar un estímulo leve para ver si despertaba, tratándolo como un experimento descuidado. En realidad, el estado de Melinda ya era extremadamente grave debido al agotamiento y la desnutrición prolongados. Lo que más destacó fue la indiferencia de Cindy. Antes de que Randall finalmente contactara a las autoridades médicas, ella le escribió por mensaje: «Solo llévala al hospital». Un mensaje frío, sin emoción, más parecido a un recordatorio casual que a las palabras sobre una niña de 12 años en crisis médica. Pero lo que llamaron buenas noticias llegó demasiado tarde. Sí, finalmente llamaron al 911, pero solo después de muchas horas, cuando el estado de Melinda ya era crítico, y antes de que la policía entrara en la casa, en lugar de buscar ayuda médica inmediata para su hija, pasaron tiempo eliminando datos electrónicos de sus dispositivos, incluidos imágenes, videos y mensajes relacionados con el maltrato hacia Melinda, como si borrarlos pudiera hacer desaparecer la verdad, pero la tecnología forense recuperó todo. Cuando los datos fueron restaurados, los investigadores encontraron más de 150 archivos de video y fotos, junto con más de 200 documentos digitales adicionales. En algunos clips, Melinda era obligada a realizar tareas físicamente agotadoras y soportar castigos severos e inhumanos. En varias grabaciones de audio se podía oír su voz débil,
asustada y llena de disculpas, diciendo: «Lo siento, por favor, solo dame una oportunidad más. Lo siento». No eran las palabras de una niña que hubiera hecho algo malo. Eran las súplicas desesperadas de un alma de 12 años atrapada en el miedo y la culpa, convencida de que tenía la culpa, convencida de que merecía el dolor. Todo lo que quería era el amor y la aceptación de su padre. Solo quería perdón. A cambio, soportó una crueldad prolongada, tanto física como emocional, que le arrebató su fuerza y su esperanza. Esta es la verdad más desgarradora de todas. Melinda no había hecho nada malo. Sin embargo, seguía pidiendo perdón, como si el amor de sus padres solo pudiera ganarse a través del sufrimiento y el sacrificio. Y así, después de que se reunieron todas las pruebas cruciales el 6 de mayo, tanto Randall como Cindy fueron arrestados. Gracias a Dios. Today it's my somber duty to discuss the death of 12-year-old Melinda Hoagland. We are here to announce that we have arrested Melinda's biological father, Randall Hoagland, and his girlfriend, Cindy Warren, on charges of attempted homicide, aggravated assault of a child, kidnapping, and other related charges. As always in our justice system, these defendants are innocent until proven guilty, and what I'm going to be talking about today is going to be difficult to hear, and I may struggle to get some of the facts about this case out, so I ask that you please bear with me. On Saturday, May 4th, the West County Police Department and the Westwood EMS responded to a 911 call from Randall Hoagland, who reported that Melinda was unconscious and non-responsive. Shockingly, they found a 12-year-old girl who was broken and barely alive. Our investigation revealed that Randall Hoagland and Cindy Warren subjected Melinda to evil and torment that no child should ever have to endure, and they did it for months. Based on this and other evidence, we decided to charge the defendants with attempted murder. They were arrested last night. Their bail was set this morning at $1 million cash. We are awaiting a variety of medical-related reviews and reports to be concluded, at which point we will decide whether to charge the defendants with murder of Melinda. These reports can take weeks to obtain, and we'll determine whether those charges are warranted when we have a chance to thoroughly review all the evidence. And because this is an ongoing investigation with respect to those potential charges, I'm not going to be taking any hypothetical questions about murder today. But in the following days and weeks, everyone is going to ask, how could this happen to a 12-year-old in America? I don't have the answers right now. But what I can say immediately is that Melinda seemingly had limited access, incredibly limited access to the outside world from the moment that she was pulled from school. And what I can also say is that on Saturday night, when police and first responders truly encountered Melinda in a state where they could recognize something was wrong, they did everything in their power to save her. And while we wish that the 911 call had happened sooner, it's very clear that everyone rang every alarm in every direction to make sure that she was taken to the best place and that the best investigation could happen in an attempt to make sure that she could be safe if she could be saved. So if there's something to take from this right now, it's that if you have concerns about the safety of a child, even of a child that you hardly know, you should say something. Call 911. Call Childline at 1-800-932-0313. Childline reports can be even anonymous when you file them correctly.
And if you think you have information about Melinda's case, please contact the Chester County detectives immediately at 610-344-6866. There's a 9-year-old child in the home that is Cindy Warren's biological child. He appears to have been very well treated and unharmed and is out of her custody currently, obviously. Sin embargo, para el 25 de julio de 2024, todo había cambiado. Los fiscales anunciaron cargos más graves contra Randall Hoagland y Cindy Warren. Ya no solo estaban acusados de causar daño o maltratar a una menor, sino que ahora enfrentaban delitos mucho más serios, incluidos varios grados de homicidio y cientos de cargos relacionados. Durante una conferencia de prensa, el fiscal del condado de Chester reveló hallazgos adicionales alarmantes descubiertos por el equipo de investigación. Cientos de videos, imágenes y mensajes que abarcaban 2 años y medio, todos mostrando que Melinda había sido maltratada de manera sistemática. Declaró: lo que Melinda soportó no fue simplemente maltrato, fue crueldad deliberada, tanto física como psicológica. Y por primera vez, la oficina del fiscal confirmó que buscarían la pena más alta permitida por la ley contra la pareja. Good afternoon. I'm Chris Debrena-Surabay, Chester County District Attorney. It's my unfortunate duty today to come before you and to again discuss the death of 12-year-old Melinda Hoagland. This morning, we upgraded the charges against Randall Hoagland and Cindy Warren. We charged them with first-degree murder, second-degree murder, third-degree murder, kidnapping, and hundreds of related charges. The defendants are currently being held in Chester County Prison. Because of the nature of the charges, bail is not available to them. And although more conversations to have with Melinda's family, and although we have more work to do on the investigation front, I can stand here before you today and say that we intend to pursue the death penalty in this case. And then as we investigated, a preliminary number of cell phone videos clearly showed that Melinda was terrorized by the defendants. And since our last press conference, we've had a forensic pathologist make a number of findings during Melinda's autopsy. Melinda died of starvation and blunt force trauma. She did not have any disease. She did not have something that caused her to lose weight. She was starved and she was forced to exercise to the point that she had, according to the pathologist, no sign of body fat on her. In fact, Melinda had injury to practically every major organ system in her body, including her brain. While medical experts chronicled her injuries, the team of fabulous detectives here went through and parsed through incredible amounts of data. This was data from cell phones, Blink camera videos, and other sources. They found over 450 videos of evidentiary value, hundreds of still images of evidentiary value, and text messages of evidentiary value that spanned 2.5 years. The evidence shows that these defendants communicated regularly about how they were going to terrorize Melinda. She was subjected to physical and psychological torture. And as someone who has reviewed just a small fraction of these photos and videos and text messages, I will tell you that it appears that Melinda was reprogrammed to accept abuse as part of her life. She would not report abuse because she was afraid of being beaten even more fiercely than she had been before. The physical punishments spanned
a really wide and torturous gamut. On multiple occasions, Melinda was struck in the face so badly that she had to be held home from school because makeup would not cover up her injuries, and makeup was regularly employed in order to cover up lesser injuries. And when Melinda was 11 years old, she suffered from rug burn to her face so severe that could not be covered up by makeup that she had to be held home from school for weeks. On top of that, she was subjected to other types of strange torture. She was chained to furniture. She was forced to run in place. She had been forced to do push-ups for hours on end. She was forced to hold her hands above her head, and on some occasions hold books above her head. The level of exercise that they placed on Melinda must have caused her prolonged pain. And in fact, we believe that in some instances they caused stress fractures to her body. In one video in particular, Cindy Warren was recording and sharing with Rendell Hoagland Melinda crying, holding her hands above her head, holding a stack of books. And the psychological torture in this case was real. The inadvertent and side torture was palatable because they didn't just chain her and watch her over responsibly. She was shackled to the basement floor, furniture in the basement floor, and forced to sleep there. And when she woke up in the middle of the night needing to use the bathroom and no one could unshackle her, she was forced to urinate on herself. And when the defendants found that out, they blamed her for it and they beat her even more. The psychological abuse was real. They belittled her almost daily, it seems. They told a child that they were going to kill her. They forced her to do endless amounts of chores. They forced her to do endless amounts of exercise, all while berating her and calling her an idiot, saying that she was worthless. When in fact, this little resilient girl, while enduring all of this, was excelling at school. Just months before her death, she was placed in honors classes by her cyber school. Another question that we've seen and we want to talk about, because we've been, and I hinted at earlier, is will we charge the death penalty in this case? We are pursuing the death penalty here. I'll talk a little bit about what that process looks like. Every first-degree murder charge, when it is supported by certain factors, is eligible for the death penalty. One of those factors that we are to consider is torture, regardless of the age of the victim, whether they were tortured before or as part of their killing. And that is the primary factor, although we are researching others that involve in this case. The next step legally is for us to file paperwork at the time of arraignment. So that's the next legal proceeding that occurs after a preliminary hearing. And we intend to file that paperwork. But I want to tell everyone, like in every DA's office across this Commonwealth, that determination is not set in stone. Because we have been working on this aspect of the case, the investigation phase, I have not gotten a chance to personally sit down with Melinda's family. They will be consulted as part of the final determination of how we proceed. And we will be looking at other factors that we're required to pursuant to the death penalty statute. In the end, before trial, we will make our final determination as to how we are going to proceed with the death penalty. But I can tell everyone right now, we will be filing that notice at the time of arraignment. Y luego, cuando la verdad salió a la luz, todos tuvieron que hacerse la misma pregunta. ¿Cómo pudo ocurrir esto? El cuerpo de Melinda mostraba señales claras de lesión. Estaba frágil y gravemente debilitada. Sin embargo, durante meses, tal vez incluso años,
nadie intervino a tiempo. ¿Lo notaron sus amigos? ¿Sus maestros en la escuela vieron las señales? ¿Su familia? ¿Sus vecinos? ¿Las personas que la rodeaban? Ninguno realmente alzó la voz. Esta pregunta inquietante resuena en la mente de todos. ¿Cómo pudo una niña de 12 años soportar tanto dolor y pérdida, justo frente a los ojos de la sociedad, y aún así no tener a nadie allí para protegerla? The question that I think we all are asking is, what in the world could we have done to prevent this? It's really difficult for me to be able to say in this case, because on one hand, when you read what we've chronicled in the affidavit of probable cause, you have to feel like we do, that there has to be something that we could have done, that we could have done better for Melinda. But I want to say that part of the reason I'm here and why this is such a critical press conference to me is we're dealing with the unimaginable. And I think it's important for school districts, law enforcement, CYFs across the state and across the country to see what happened here. Because although it doesn't get a ton of press, this does happen on exceedingly rare occasions in different parts of the country. And it's time that we all go back and look at our processes and make sure that we are doing everything we can to help our children, to make sure that they're not being subjected to this. But on the other hand, I want to make something perfectly clear. We are here because there is evil in this world. We all like to, I think, at times forget about that simple fact. And sometimes, no matter what everyone does, no matter how much we try, evil harms innocent people, even innocent children. And so we are here today because of what these defendants did, and for no other real reason. Because we've reviewed scores of school records, we've restored all kinds of records here in this case, and the evidence shows here that teachers, school districts, whether they were cyber school or in school, like in-person school, they cared about Melinda. They checked in with her. She was reprogrammed. And they did the best that they could with the evidence that they had. There is no investigation into any agency for failing to act in this case. This is not a case where abuse was actually reported and no one did anything. El fiscal del distrito declaró que todas las agencias involucradas habían hecho todo lo que pudieron. Pero a medida que los detalles salían a la luz, muchos comenzaron a cuestionar si eso era realmente cierto. Durante el tiempo en que Melinda aún asistía a clases presenciales, los maestros nunca presentaron informes sobre su salud ni sobre señales de preocupación. No fue hasta el otoño de 2023 cuando un miembro del personal de la escuela llamó a la línea directa de protección infantil de Pensilvania, sospechando que Melinda estaba en una situación peligrosa en casa. Algunas fuentes dicen que un trabajador de servicios de protección infantil visitó la vivienda, mientras que otras afirman que, en lugar de ir en persona, solo hicieron una llamada telefónica a Randall. Y, por supuesto, Randall tenía una explicación. Dijo que Melinda tenía lesiones leves por jugar y que se veía delgada porque normalmente desayunaba en la escuela, así que él no preparaba comida adicional en casa. Es difícil de creer. Una niña de 12 años pidiendo más comida y siendo ignorada bajo la excusa de tener problemas de hábitos alimenticios. Randall también afirmó
que llevaría a su hija a ver a un consejero y a un médico. Pero esas citas nunca ocurrieron. Trágicamente, justo después de ese informe, Melinda fue retirada de la escuela y pasó a la educación en línea. A partir de entonces, su conexión con el mundo exterior quedó casi completamente cortada. Después del fallecimiento de Melinda, el superintendente del distrito escolar emitió una declaración. Nuestro personal reportó de manera proactiva sus preocupaciones sobre el bienestar de la menor a las autoridades correspondientes. Poco después de eso, Melinda fue retirada de nuestra escuela. Cindy estaba claramente en el centro de la crueldad, pero no era la única responsable. Las pruebas demostraron que el padre de Melinda, Randall Hoagland, estuvo directamente involucrado. Y aunque se quisiera asumir que Randall nunca dañó físicamente a su hija, no podía escapar de la culpa, porque durante todos esos años se mantuvo al margen, en silencio, permitiendo que su niña fuera maltratada. Esa indiferencia, en cierto modo, fue aún más cruel. Las hermanas de Melinda intentaron entenderlo. Recordaban a su padre como un hombre estricto, alguien que las disciplinaba a veces, pero nunca con la brutalidad que Melinda sufrió. Nunca habían visto ese lado oscuro de él. Entonces, ¿qué había cambiado? Para ellas, la respuesta solo podía ser Cindy, una mujer controladora, narcisista, violenta y sin empatía. Y Randall, en lugar de proteger a su hija, se volvió débil, manipulado y, en última instancia, cómplice de la crueldad. Perdió su papel como padre, perdió su brújula moral. Y la verdad más dolorosa es que su debilidad y cobardía ayudaron a conducir a Melinda a su final trágico. Ahora, Emily, Abby y Jamie, las medias hermanas de Melinda, han convertido esta pérdida en una motivación para luchar. No quieren que esta historia desgarradora se desvanezca. Crearon un grupo en Facebook llamado Justice for Melinda, un espacio donde la comunidad puede seguir las actualizaciones, compartir y alzar la voz en conjunto. Para ellas, la justicia no termina con las condenas de Cindy o Randall. Significa responsabilizar al sistema y proteger a otros niños del mismo destino. Las hermanas de Melinda están pidiendo una base de datos estatal para rastrear a las personas con antecedentes de causar daño a menores. Quieren un registro, similar al registro de agresores sexuales, pero específicamente para quienes hayan causado daño físico a un niño. Una herramienta de advertencia para que cada comunidad sepa si alguien con antecedentes de maltrato infantil se muda cerca. Justice for Melinda es más que un nombre. Es una promesa de que su muerte no será en vano. This is video and photos from a memorial service for the 12-year-old held yesterday. Prosecutors say Melinda, a Chester County child, was tortured and starved to death. Lawmakers say that they have been pressing to develop a statewide database on those convicted of child abuse. They have passed legislation, but there have been delays. Just today, the state responding to our inquiries, say a new system allowing for case management coordination and enhanced decision-making both at the state level and between county and children and youth agencies may be online by next year. Melinda Hoagland's half-sisters want change and reform. They want improved communication between child protective services in each and every one of Pennsylvania's 67 counties. I think there was a lot of failure on a lot of different levels from outside of the home. Unfortunately, sources and attorneys for the family say there were additional missed warning signs, including this 2020 custody order, which severely restricted Cindy Warren's contact with Melinda
as well as notification from the Coatesville School District to Chester County Children, Youth, and Families about welfare concerns. Plus, statements Rendell Hoagland allegedly made to police that CYF contacted him by phone only and never came to the house. I am sort of in a disbelief that there's no database for prior, what I would call predators to register. But in 2014, Pennsylvania lawmakers passed measures calling for the implementation of a statewide child database. But 10 years after the fact, it has yet to come online. We asked the State Department of Human Services for an update. To hear also that there had been a history of abuse from Ms. Warren, and that troubling that the systems failed her and that the adults failed her. And, hopefully we can find legislative solutions to work on that. House Bill 321 sponsor, Representative Craig Statz, didn't respond to multiple requests for an interview, but wrote, "Getting this system online will give Pennsylvania a central database for all 67 counties to use, providing up-to-date information on those who have been victims of or who have been convicted of child, so that we can protect the victims and punish the abusers." It's important that we get that system launched because it would allow for the different county offices to coordinate with each other. That was one theme that you've seen between these two cases, the Packer case almost 10 years ago, and this case with Miss Melinda Hogan, that there were red flags, or there were cases of abuse in other counties that did not follow the perpetrators of abuse and weren't acknowledged in other counties, or were missed or overlooked. Melinda and her family lived in State Representative Dan Williams' district. You've got real bipartisan agreement in terms of connecting 67 counties communicatively so that these kinds of things don't happen or don't continue to happen, or at least place a barrier of protection around children so that it doesn't happen as frequently. At an event on Monday, we caught up with Governor Josh Shapiro and asked him about the Hoagland investigation. We need to have a system in Pennsylvania that allows counties to talk to one another and share information. And that's exactly what we are building in our administration and what we're working on with lawmakers who want to see the laws change. The main thing we're looking for is change. Attorneys Alexandria Crothamel and Tom Bosworth represent Melinda Hoagland's estate as well as her half-sisters. They say they've been in touch with Governor Shapiro's office about reform. We're trying to get a law passed for some kind of database or register or some kind of alert system for physical abuse. We will never bring that little girl back, and we can never undo all the suffering that she went through. But we can try to get peace for this family and change, and that's really what they want. Melinda's family wants Child Protective Service workers to have broader access to determine if someone has a history of child abuse. There's no way that they should be able to jump from county to county or from state to state and that not follow you. Do you believe there were failures here at multiple levels? Multiple. Las hermanas de Melinda no se detuvieron en las palabras. Decidieron pasar a la acción. Contrataron a 2 abogados para que las representaran y, para agosto de 2024, se presentó oficialmente una demanda civil de varios millones de dólares. La demanda iba dirigida contra el estado de Pensilvania, el condado de Chester y varias agencias escolares relacionadas, alegando que todas habían fallado en proteger a Melinda. Para la familia, esto era más que una demanda, era una forma de responsabilizar al sistema, de asegurar que la muerte de una niña de 12 años no fuera ignorada y de garantizar que ningún otro niño tuviera que sufrir el mismo destino. Attorneys say this is about holding agencies accountable for not protecting 12-year-old Melinda Hoagland. Numerous governmental agencies, the counties, and institutions that knew that Melinda was being abused and turned a blind eye, essentially, over and over again
and never intervened. The complaint was filed against a long list of defendants, including Chester County Children, Youth and Families, school districts, and individual schools. The lawsuit alleges wrongful death, negligence, recklessness, and other charges. The County of Chester was repeatedly notified by educators that Melinda was being physically abused. Black eyes, injuries, suspected physical abuse was reported in black and white. Not one time did county officials go visit the home. Attorneys say they hope the lawsuit will also bring about major reform. We need enforcement. We need some governmental agency or the governor or somebody to step in and say, this is unacceptable. A CBS News investigation revealed that Melinda Hoagland's father's girlfriend, Cindy Warren, was convicted of child endangerment years ago. What they want is a registry, similar to Megan's Law. They want a registry for physical offenders. Now, in addition to holding agencies accountable, the sisters also want to create a foundation to get children the help they need who maybe have been facing similar abuse. We only hope some good can come. Como dijeron las hermanas de Melinda, esto nunca debió haber sucedido. Si el Estado sabía que Randall vivía con alguien que tenía antecedentes de maltrato infantil, lo cual estaba claramente indicado en el acuerdo de custodia, debieron haber enviado a alguien a verificar para garantizar la seguridad de Melinda y asegurarse de que el acuerdo se cumpliera. Pero no lo hicieron, y ese silencio contribuyó a un desenlace desgarrador. Entonces la pregunta es, ¿debería existir un sistema de monitoreo, una especie de registro para las personas con antecedentes de dañar a menores, similar al registro de agresores sexuales? La respuesta es obvia. Debería existir. Porque si los padres no protegen a sus hijos, la sociedad debe intervenir. La familia de Melinda sabe que no puede traerla de vuelta, pero puede transformar esta pérdida en acción. En cambio, y esperan que nos unamos a ellos. Si quieres apoyar, sigue el grupo de Facebook Justice for Melinda y comparte su historia. Eso es lo que más desea la familia, mantener vivo el nombre de Melinda para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que ella sufrió. La historia de Melinda Hoagland es un recordatorio doloroso de que demasiados adultos fallaron en proteger a una niña de 12 años. Las marcas de lesión en su cuerpo, las disculpas temblorosas en las grabaciones. Todo revela cuánto se esforzó Melinda, solo esperando un poco de amor de su propia familia. Ahora, ella ya no está, pero su nombre, su historia, no serán olvidados. Las hermanas de Melinda, los abogados que las acompañan y los miles de personas que han escuchado esta historia desgarradora están transformando la pérdida en acción para construir un sistema más fuerte donde quienes han dañado a los niños ya no puedan esconderse en las sombras. Tal vez nunca logremos comprender por completo cómo pudo suceder tanta crueldad a una niña que se despertaba sonriendo cada mañana. Pero lo que sí podemos hacer, lo que debemos hacer, es contar la historia de Melinda, compartirla y luchar para que ningún otro niño tenga que soportar el mismo destino. Melinda merece ser recordada, la justicia por ella merece ser cumplida. Y, con esperanza, a partir de esta pérdida, se construirá un futuro más seguro para todos los niños. La partida de Melinda no es solo una historia familiar desgarradora, es una llamada de atención para toda la sociedad. No podemos quedarnos de brazos cruzados creyendo que el sistema se arreglará por sí solo. Claramente, falló. Y cuando el sistema falla, son los niños quienes sufren. Si estás viendo este video, por favor comparte la historia de Melinda. Di su nombre, para que nunca se desvanezca en el silencio. Sigue el grupo Justice for Melinda, porque su familia está luchando no solo por justicia para ella,
sino también por miles de otros niños, porque a veces el cambio comienza cuando nos atrevemos a alzar la voz. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia tan dolorosa. Si deseas apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo historias sinceras y significativas que merecen ser contadas, no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Realmente ayuda más de lo que imaginas. Y apreciamos profundamente tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia, donde otra verdad aún no contada espera ser sacada a la luz.